en nuestro Salvador, en venir a, como cantábamos recién, venir a contemplar este misterio. Es un misterio. Es un misterio la encarnación. Si uno quisiera resumir en una predicación, la encarnación se quedaría siempre muy corto. Por eso esta mañana no vamos a hablar de la encarnación, no se preocupe. Pero sería muy bueno poder profundizar en eso, porque evidentemente es como oraba José, el fin de todo hombre es la adoración al Señor y el cristiano ser formado a la imagen de Cristo, pero qué bueno es que el cristiano profundice en esa imagen de Cristo, en lo que representa, porque es como que nos quedamos en asombro. Cuando la iglesia se reúne y cuando otros son invitados a reunirse con la iglesia en la predicación, uno siempre se ve tentado a pensar en situaciones, a pensar en las realidades de las personas. Quizá uno conoce, acá, bueno, somos pocos y nos conocemos mucho, esa es la frase, ¿no? Pero hay veces que conoces más a una persona que a otra, y uno se ve tentado muchas veces como a canalizar la predicación en función de cierta problemática, ¿no? Es normal eso. Está pensando uno en una situación y dice, esto capaz le puede ser útil al hermano, y mete ahí algo. Y si bien no está del todo mal tener en mente ese tipo de cosas, porque uno en definitiva le predica a personas, y siempre la aplicación es a personas reales, a seres humanos que están sentados, y está bueno que sea así. No está del todo bien empezar a estudiar un pasaje pensando en la problemática de la gente y luego predicar, porque eso no es ser fiel a lo que Dios dice en su palabra. Por eso, mi hermano, yo no tengo nada novedoso que decir en esta tarde. Iba a decir mañana, en esta tarde. No tengo nada novedoso, no traigo nada novedoso, tampoco voy a manipular sus emociones, no voy a sobarle la espalda a nadie, porque no es la idea. Las motivaciones temporales no logran nada. Sí, mi única intención, y esto el Señor me permita sostenerlo en el tiempo, sí, en lo personal, mi única intención es poder hablar siempre de este gran misterio, siempre de mi Señor. Eso es lo que voy siempre a buscar hablar, y la Navidad habla de eso, habla de mi Señor. Por eso los domingos anteriores decía, me pongo en modo Grinch cuando veo tantas luces y tanto colorido alrededor de mi Señor, y le quitan la centralidad a mi Señor, y no está bien eso. Por eso el tema es Él, siempre el centro de todo lo que el cristiano hace, de todo lo que la iglesia vive. Siempre el centro es nuestro Señor Jesucristo. Por eso desenfocarnos de eso es grave para la iglesia. Por eso, sin más introducción, vamos a leer, los invito a abrir en sus Biblias Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 1. Vamos a leer solamente los 3 primeros versículos y luego vamos a orar al Señor. Hebreos, capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas,
con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oramos. Señor, gracias por esta tarde, poder reunirnos en torno a tu persona. Confiamos plenamente en tu promesa de que si hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás ahí en medio y consideramos eso. Por eso venimos en reverencia, en temor, Señor, sabiendo de que tú estás aquí en medio nuestro y estamos ahora delante de tu santa palabra, Señor. Gracias por poder abrirla, por poder venir en esta mañana a recordar las verdades del Evangelio, Señor, en las canciones que hemos cantado, las verdades del Evangelio en todo lo que hemos vivido, en esta celebración de la Navidad, Señor. Padre, gracias por recordarnos que todo esto apunta a tu obra redentora, Señor. Lo más alto de tu plan redentor ha estado ahí en la cruz y hoy podemos ser privilegiados de formar parte de un pueblo que ha recibido no solamente las antiguas palabras que dieron los profetas a los padres, sino que nos has hablado por medio de tu Hijo en este tiempo. Señor, gracias por esta tarde. Señor, rogamos que cuides nuestros corazones, quites de nuestra mente distracciones que puedan haber, Señor, y nos ayudes a enfocarnos en lo que es central para nuestra vida, y es la persona de nuestro Señor Jesucristo, por cuyo nombre oramos. Amén. Amén. Esta carta a los hebreos es, o epístola, ahora epístola, carta, el libro de los hebreos, es muy particular. Si tiene, siempre les tiro el tiempo en que la puede leer, en 45 minutos. Usted puede leer este libro o epístola. La Reina Valera dice la epístola de los hebreos. Muchos comentaristas no saben si llamarla carta, si llamarla epístola, si llamarla hebreos a secas, porque tiene muchas particularidades. Comienza, como hemos leído recién, con una declaración directa, sin presentaciones, sin saludos. Es muy rara. Es como empieza Primera de Juan. Primera de Juan también empieza así, como muy directo y no hay mucho preámbulo. Pero a la vez es profunda. Si usted se toma el tiempo de leerla, es tremendamente profunda en lo doctrinal, pero también en los contenidos pastorales que tiene. El autor de Hebreos, que no lo conocemos, tiene exhortaciones, palabras de ánimo a estos hermanos, amonestaciones, en algunas partes es muy duro, pero es una carta o epístola o como quiera llamarle, muy, muy profunda. Tampoco tenemos muchos datos y eso la vuelve quizá una epístola mucho más, de alguna manera, enigmática. Esto dijimos que no sabemos quién es el autor. Plantea problemas, más problemas que otro libro del Nuevo Testamento no plantea, y no sabemos responder justamente a estas preguntas básicas, ¿no? ¿Quién fue el autor? ¿Quién lo escribió? ¿Quiénes fueron los lectores originales de esta carta? Esas preguntas que son básicas a la hora de abordar un libro, una carta, no la podemos responder porque no tenemos datos, ni siquiera ahí en la carta. ¿Cuál fue la ocasión precisa, histórica, la fecha en que se escribió la carta, como para más o menos saber un poco el contexto histórico? No sabemos nada de eso. Nos dice al final de la carta, es una carta larga, o epístola, o como quieras llamarla, una breve palabra de exhortación. Pero es larga, es una de las más largas. ¿Y por qué usa esa frase, una breve palabra de exhortación? Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Omite el saludo, que normalmente comienza una carta del primer siglo, pero comienza con esta majestuosa confesión cristológica y cristocéntrica que declara acá abiertamente la superioridad de Cristo sobre todo. Es tremendo. Superior a los profetas
y poniendo un punto clave que se menciona más adelante en Hebreos. Cristo es superior a todo. Ese es si uno quisiera resumirlo en pocas palabras, ¿cuál es el tema de la carta? Es ese: Cristo es superior a todo. Pero ¿cuál es el tema de nuestro pasaje? Que como cristianos somos altamente privilegiados de ser parte de los últimos días en donde hemos recibido el mensaje final de Dios a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. El cristiano, como cristianos, la iglesia es altamente privilegiada de ser parte de estos últimos días. No es así nomás el hecho de recibir el Evangelio, poder entenderlo, poder leerlo, que el Señor abra nuestros ojos. Hemos recibido el mensaje final. No hay otro mensaje de parte de Dios. Eso está diciendo Hebreos acá. Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, pero ahora nos ha hablado por su Hijo y ese es el mensaje final. No hay otro mensaje. No hay otro mensaje. Y es tremendo. Ahora, ¿por qué, Germán, tomaste un pasaje como Hebreos 1, del 1 al 3, para Navidad? Para este día de Navidad. Porque, mi hermano, mi amigo, necesitamos escuchar lo que nos dice el Señor en su palabra y enfocarnos en lo urgente e importante del Evangelio. ¿Qué es el centro de la Navidad para este mundo y para nuestra cultura? ¿Cuál es el centro de lo que se ha celebrado ayer y hoy y en estos días? ¿Cuál es? En el mejor de los casos, y lo he escuchado mucho y me lo han dicho en compañeros de trabajo, en el mejor de los casos estos deseos de paz, estos deseos de prosperidad, deseos de amor, de reunirse con la familia, el pasar buenos tiempos con la familia, hacer una pausa reflexiva de introspección y de buscar, de hacer bien al otro. Es como si saliera de golpe de nosotros ese filántropo escondido que quiere amar a la humanidad o sea, todo el año odié a todo el mundo, pero en Navidad soy Heidi, una cosa así. En el peor de los casos, es en el mejor de los casos. En el peor de los casos, estas fiestas constituyen una nueva oportunidad potenciada de que el ser humano salga y se emborrache, abuse de alimentos, se llene de estrés, se llene de ansiedad, corra tras ofertas, tras regalos, tras quehaceres, a fin de quedar bien con los otros, y andan y vos ves a la gente así. Bueno, pero eso no responde a la pregunta: ¿por qué, Germán, elegiste Hebreos 1, del 1 al 3 para hoy? Leamos de nuevo y espero que pueda verlo a simple vista, porque la palabra de Dios no es enigmática, no tiene una agenda oculta. Dios es claro, es directo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Como dijimos, ahora los cristianos somos altamente privilegiados de ser parte de los últimos días en donde hemos recibido el mensaje final de Dios por medio de Jesucristo. Dios ha hablado y nos ha dado su mensaje claramente en la persona de su Hijo. La Trinidad se ha ocupado en humillarse y ahora tomar la forma de hombre, Dios el Hijo, tomar la forma de hombre, como dice Filipenses 2, y venir a este mundo caído a comunicar a pecadores, rebeldes, despreciables y desagradecidos, comunicarles su amor. Es tremendo. Con palabras en la persona de, como leía José, el verbo divino, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en primer lugar, Dios ha hablado en el pasado. Esto es lo que leemos, versículo 1. Habiendo hablado
muchas veces Dios, y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. Es una afirmación básica para el argumento de toda la carta de los hebreos. Trata la centralidad de Dios que habla y la importancia de sus palabras. Eso es lo que Dios hace, Dios hablando. Por eso más adelante, capítulo 2, versículo 2, dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ahí está Dios hablando, no fue confirmada por los que oyeron? Y ahí habla de los siervos de Dios que comunicaron esa palabra. Más adelante, hablando de la palabra de Dios, del Dios hablando, capítulo 4, versículo 12, dice: porque, y es un versículo conocido, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios hablando de esta forma. 11.3, de nuevo, y es una idea que permanentemente está en Hebreos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios ha hablado y ha hecho todo. Ha hecho todo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, por esta misma palabra de Dios. Y finalmente, 12.25, muy interesante, es como que está cerrando la carta. Y dice: mirad, le dice a los lectores, mirad, que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Dios ha hablado muy claro. Y si bien Dios mismo utilizó autores humanos para escribir los libros que tenemos en la Biblia, fue Dios quien inspiró por medio de su Espíritu a estos hombres. Fue Dios. Dios habla. Y entonces podemos decir eso, que Dios habla. Y si Dios habla, debe ser escuchado, porque es Dios. No hay mucho que ponerse a discutir. Si Dios habla, hay que escuchar. Imagínese por un momento si Dios hubiera permanecido en silencio después del Edén. O sea, después de la caída, Dios se hubiera mantenido en silencio completamente. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros. En nuestro enojo caprichoso, muchas veces hacemos eso. Guardamos silencio y no le hablamos más. Pero Dios no es así, es muy diferente. Pero imagínense si Dios no hubiera hablado. Pero no fue así. No fue así. Acá Dios ha hablado y no tiene el autor de Hebreos en mente la revelación general, porque Dios ha hablado en la revelación general, Dios ha hablado en la creación, nadie puede negar la existencia, incluso los científicos lo hablan así, dicen que hay una mente superior, una inteligencia que ha creado las cosas. No le dicen Dios porque obviamente no quieren entrar en un plano en donde los tilden de espirituales o religiosos, no quieren entrar en eso. Pero acá el autor de Hebreos no tiene en mente esa revelación general de Dios en la creación, en la providencia, en la conciencia humana, no tiene en mente eso, sino que habla puntualmente de la revelación especial en su palabra. En su palabra, primero la que dio a los antepasados, a los padres, por medio de los profetas y luego por medio de su Hijo. Esto es lo que se conoce como la revelación progresiva. Dios, habiendo hablado a los padres en el Antiguo Testamento, ahora nos ha hablado por el Hijo, pero la progresión, esto para aclarar, es un breve paréntesis, otro más. La progresión no va de lo menos verdadero a lo más verdadero. Eso es para aclararlo. No va de lo menos valioso a lo más valioso o de lo menos maduro a lo más maduro. Dios no se comunicó de esa forma, sino que esto es así porque Dios mismo se está revelando al hombre y la progresión de lo que habla es que va de la promesa al cumplimiento.
Por eso es progresivo. Dios promete ciertas cosas y va progresando en esa revelación para ir cumpliendo sus promesas. Eso es lo que habla la revelación progresiva, y esto es lo que habla Hebreos. Uno puede verlo en el Nuevo Testamento. Dios tuvo en cuenta a los creyentes en los tiempos finales. Bueno, lo va a decir Hebreos en capítulo 11, versículo 37, si no me equivoco. Todo el capítulo 11 habla de estos padres, de los que Dios habló por medio de los profetas, etc. Y empieza a hablar de que, algunos fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahí está la revelación progresiva. Dios quiso revelarse finalmente por medio de su Hijo. Y es lo que va a seguir diciendo. Por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, versículo 2, pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, los creyentes somos realmente privilegiados. Es un privilegio y es una gran misericordia, mi hermano, el hecho de que Dios nos haya hablado ahora por medio de su Hijo. Considérelo. Gálatas 4 y 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es precioso lo que el Señor ha hecho, pero primero habló a los antepasados, muchas veces y de muchas maneras. Dios habló por medio de obras. Uno, si más o menos conoce el Antiguo Testamento, puede darse cuenta. Dios, hablando con obras, con poder, con misericordia, con juicio, hizo conocer sus palabras a través de sus siervos, los profetas, el significado y el propósito de esas obras, como uno lo puede revisar. Lo hizo a través de sacerdotes, profetas, pastores de ovejas, reyes, músicos, militares, personas de influencia en diferentes gobiernos. Dios habló de esa forma, de muchas maneras, por medios milagrosos, por medio del control de la fuerza de la naturaleza, por diversos medios. Dios habló y nadie puede negar que Dios haya hablado de esa forma. Un autor, F.F. Bruce, dice: todos los actos sucesivos y los modos variables de revelación en las épocas anteriores a la venida de Cristo no añadían a la plenitud de lo que Dios tenía que decir. Su palabra no fue completamente pronunciada hasta que vino Cristo. Pero cuando vino Cristo, la palabra hablada en Él fue, por cierto, la palabra final de Dios. La palabra final de Dios. ¿Se da cuenta del privilegio que como creyentes tenemos? La historia de la revelación divina es una historia de progresión hasta Cristo. Pero no hay progresión después de Cristo. Él es la palabra final de Dios. Es en estos postreros días que Dios ha hablado en Él, y por medio de esta frase, Hebreos quiere decir mucho más que algo reciente. En estos postreros días decimos, recientemente. No, es mucho más que recientemente. Es una traducción literal de la frase hebrea que se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar de la época en que las palabras de los profetas se iban a cumplir. Él es el cumplimiento, y el uso acá significa que la aparición de Cristo es una sola vez en la plenitud de los tiempos, como va a decir más adelante, Hebreos capítulo 9, versículo 26. De otra manera,
hablando de Cristo, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cristo es el mensaje final, la obra perfecta de Dios. Cristo ha inaugurado esa época de cumplimiento. Los portavoces anteriores de Dios eran sus siervos, pero la proclamación de la última palabra de Dios al hombre, Dios eligió a su Hijo. ¿Se da cuenta el privilegio y lo profundo y lo pesado que es? Esto es gloria de Dios, y cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos del peso de su gloria. Esto es importante. Esto nos lleva a lo segundo, que es que Dios ha hablado en Cristo. Creo que es Sugel Michelén que lo ha usado, pero lo encontré en otro autor mucho más viejo que Sugel Michelén. Esto de que Dios ha hablado en Cristo. ¿Y por qué lo menciono? Porque cuando usted lee en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. En el griego hay un artículo, él, que no aparece, y la frase se tendría que leer: en estos postreros días nos ha hablado por Hijo. Como si el medio de comunicación de Dios fuera la misma persona de Cristo, por Hijo, como si fuera un lenguaje Cristo mismo, su persona. Es muy interesante. Entonces Dios ha hablado, es lo que apunta Hebreos, a mostrar la grandeza de Cristo y cómo su venida ha inaugurado las mejores cosas. Si usted lee Hebreos, va a encontrar mejor, esto es mejor, Cristo es mejor que tal cosa. Siempre la superioridad de Cristo, la revelación de Dios en Cristo es la más grande revelación que Dios haya podido dar, el mayor mensaje y el principal que apunta a Cristo. Por eso la iglesia no tiene otro mensaje más importante, y la iglesia está llamada a dar este mensaje final. No hay otro mensaje. No hay otro mensaje. No va a venir otro mensaje. No va a aparecer otra novedad, como a muchos oídos contemporáneos les gusta escuchar, una novedad, ¿qué va a decir? No. Es el mismo mensaje. Es el mismo mensaje. No va a venir una palabra fresca ni una palabra nueva de nuestra parte, porque la iglesia está mandada a hablar acerca de Cristo. Dios ha hablado, y en estos tiempos finales nos ha hablado por medio de Cristo. No hay otra cosa que decir. Por tanto, permanecer en rebelión a este mensaje, rechazar este mensaje, es rechazar abiertamente a Cristo. ¿Se da cuenta? Y por lo tanto es permanecer en la muerte espiritual, próximo a la condenación. Este es el mensaje final a cualquier ser humano. Este es el mensaje que tenemos. Dios ha hablado por medio de Cristo. Lo que sí va a venir de parte del Señor, que tampoco es una novedad, porque la misma palabra lo da a conocer, es su segunda venida. Eso sí va a ser novedoso. Por eso dice en Hebreos mismo, capítulo 9 de Hebreos, recién leímos que se presentó una vez, versículo 26, al final, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá una segunda vez. Ahí está la no novedad para los creyentes. Va a aparecer una segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahí está. A Cristo, quien nos dice capítulo 1, Dios ha constituido heredero de todo. El Hijo es superior a todo, según nos vimos el desarrollo de Hebreos, pero es una superioridad que se va a ver manifiesta cuando Él finalmente vuelva. Cuando Él vuelva. Por eso Pablo en Colosenses 1:16 dice que todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Él es el heredero de todo. O sea, todo fue creado para Él. Luego leemos en versículo 6
que dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo. Y no está hablando de primogénito como creado, sino que está hablando de primogénito como el que es heredero de todo, el primogénito. Él es el heredero. Y puesto que es eterno, Él tiene la primacía en todo. Este heredero va a permitir, y nos va a decir más adelante, que nosotros seamos herederos de salvación. En versículo 14 dice, no son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Está hablando de nosotros. Vamos a ser, gracias a Cristo, vamos a ser herederos también nosotros. Y este heredero dice, asimismo, por Él, por quien asimismo hizo el universo. Ya dijimos Colosenses y hoy José nos leyó Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada. Aionas es la palabra universo que se usa ahí. Y habla más allá de las cosas creadas. Habla de las cosas y de los tiempos. Todo. Habla de la historia. Todo fue creado. Todo apuntaba a Cristo. Y por eso Él es la palabra final y el desenlace de la historia misma. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Precioso. Todo. Él es el heredero. Dios ha hablado en Cristo, pero también se ha manifestado en Cristo. Dice ahí que Él es el resplandor de su gloria. Podríamos hablar un montón de cada uno de los versículos. Él es el resplandor de su gloria. Jesús mismo dijo en Juan 14:9 que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él es el reflejo exacto de Dios. Es el resplandor de la gloria de Dios, así como llega el resplandor del sol a la tierra, así la luz gloriosa de Dios llega al corazón del pecador por medio de Cristo. Esa es quizá una imagen muy limitada, imagen de lo que Cristo es. Es lo que dice Pablo, y también lo leyó José. Es como que, gracias José, porque me ahorraste un montón de... Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí está. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Dios se manifiesta en Cristo, así es como lo ha decidido. Cristo es la fiel representación, esa es la palabra, la imagen misma de su sustancia, la fiel representación que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Tremendo lo que Dios ha hecho. Cristo también es, dice ahí, quien mantiene todas las cosas en orden, controla todo. Dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él. Apocalipsis 1:5 dice que Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Él es el que controla todo. Él es el que controla todo. Al que, después sigue diciendo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No solamente controla, no solamente sostiene todo, sino que también lleva todo a la meta que Dios ha prefijado en su plan. Por eso Dios ha hablado por el Hijo y finalmente el plan de Dios en Cristo. Ese es nuestro último encabezado. Dios manifestado en carne. Se ha dignado en venir a no solamente a ser el heredero de todo, no solamente ser creador junto al Padre y junto al Espíritu, sino que ha hecho algo que nadie más hubiera podido hacer. Dice, Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Nadie hubiera podido hacer eso. Y esa es la grandeza de Cristo.
Pablo describe de esta forma la actitud de Cristo, la forma de pensar que tuvo Cristo. Y es un conocido pasaje en Filipenses capítulo 2, lo hemos mencionado. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, la imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria, lo que dice Hebreos, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el heredero de todo. Acá está, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y es en esa humillación y en esa entrega que vemos su grandeza, lo que nadie podía hacer. Nadie podía hacer esto que hizo Cristo. Por eso, como dijimos, somos altamente privilegiados, mi hermano, de tener este mensaje final, de que en estos últimos días hemos recibido el mensaje del Evangelio, la palabra final de Dios por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Es clave esto. Calvino en su comentario de Hebreos dice: el precio y poder de nuestra purgación moral fueron encontrados únicamente en Cristo. Únicamente en Cristo. Es decir, el precio impagable, el poder eterno para pagar esa deuda eterna, el pecador encuentra eso solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Y por lo tanto podemos afirmar de nuevo que este es el mensaje final de Dios. No hay otro mensaje. No hay otro mensaje. No hay otro. Esta es, como dice otro autor, la gloria del mensaje y la gloria del mensajero. Está ahí. El mensaje y el mensajero es una misma cosa. Cristo es ambas cosas. La Trinidad estaba actuando desde la eternidad, y que haya tomado forma de hombre en aquel pesebre de Belén simplemente es evidencia de su gracia y de su misericordia ahora encarnada. Y vemos la humillación y la exaltación de Cristo, como leímos recién ahí en Filipenses. Ahora leemos en Hebreos. Dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por qué vino Jesús a la tierra en su primera venida? ¿Para qué vino? ¿Para qué vino? No vino para ejercer juicio, si bien es cierto que el mundo es juzgado por cómo responde a su venida y por lo tanto sienta las bases del juicio. En Juan capítulo 3, un conocido pasaje también, Juan capítulo 3, versículo 18, sí, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está el juicio por el hecho de cómo uno responde a la venida de Cristo. Pero tampoco vino para juzgar al mundo, sino para salvarlos. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero tampoco vino puntualmente no vino con ese fin solamente. Tampoco vino la primera vez para establecer su trono de una manera visible y pública. Si bien es cierto que pudo concluir esa primera venida diciendo a sus discípulos, y usted lo puede recordar, Mateo 28, les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. Pero no vimos ahí su trono. Y tampoco vino para dejarnos un ejemplo de cómo tenemos que vivir, ni para dejarnos un cuerpo de enseñanza ética. No vino para eso Cristo. No vino para darnos su ejemplo solamente, ni siquiera vino
con la intención principal de revelarnos el carácter de Dios. Principalmente, aunque es cierto, como hemos visto, que Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen de su esencia, y es la forma en que Cristo se hace visible, pero la primera intención de su venida fue esta que nos dice Hebreos: efectuar la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Esa fue la primera, lo más esencial que vino a hacer. Esta frase claramente nos remite a la cruz del Calvario y la expiación de pecados que Él efectuó en esa cruz. Ahí Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Nosotros merecíamos, mi hermano, nosotros merecíamos morir. Nosotros estábamos bajo la ira de Dios. El veredicto en contra nuestra era claro. Como dice Ezequiel 18, el alma que pecare, ésta morirá. Ese era el veredicto. Nosotros merecíamos. Y nosotros habíamos pecado. No solamente habíamos cometido pecado, lo cual es obvio, sino que esos actos pecaminosos que tenemos hablan de la evidencia de una condición de nuestro muerto y perdido corazón. De eso habla. Así somos. Era obvio que debíamos morir, pero Él vino a tomar nuestro lugar. Él vino a recibir personalmente la muerte que nosotros sí merecíamos. Por eso dice, recibiendo en sí mismo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él lo hizo. Nadie más lo podía hacer. La muerte que nos correspondía. Él expió nuestros pecados, los antiguos sacrificios, las antiguas ceremonias judías, de lo que va a hablar todo el libro de Hebreos, limpiaban temporalmente, pero Cristo purifica de raíz a la persona. Cambia el corazón de la persona, cambia la condición, cambia los afectos, cambia ese corazón de piedra por uno de carne. Él lo puede hacer. Él puede hacer nacer de nuevo por medio de su Espíritu Santo. Él lo puede hacer, claro que sí. Uno no lo puede hacer. Uno es limitado, es torpe. Cristo puede. Cristo puede. Y encima de eso, nos da su justicia. Tremendo. No solamente nos purifica, nos da su justicia. La sangre de Cristo, mi hermano, no es un amuleto, como lo ha escuchado seguramente, que se usa en las oraciones para, resolver mis problemas, mi salud, mis circunstancias. No. La sangre de Cristo es el medio de reconciliación con Dios. Es el medio de purificación eterna. No hay otro medio más precioso. Por medio de su sangre, Él ha comprado a la iglesia. ¿Se da cuenta lo privilegiado que somos? Por medio de su sangre. Y ahora, más allá, si tengo problemas, si mis circunstancias no son las mejores, si no tengo salud, tengo el privilegio de ser su hijo adoptado en esa sangre. Heredero de salvación. Ahora sí, por causa de su entrega, aquel que refleja plenamente la gloria de Dios es aquel que limpia plenamente al hombre pecador para que éste pueda volver a reflejar la imagen de Cristo. Eso es el objetivo final, la imagen que se está formando en uno. Naturalmente, porque en ella recibimos nuestra purificación, la cruz del Calvario entonces se hace central en nuestra fe. Es central. Y de hecho podríamos pensar que no podemos entender la Navidad sin, como he leído esta semana, no podemos entender la Navidad si no podemos entender el Calvario. Pero no es la condición de Cristo la de estar permanentemente clavado en el madero. Por eso dice al final del versículo 3 que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y así cierra esta parte. Después sigue, obviamente, hablando de la superioridad de Cristo, pero acá termina y cierra
diciendo esto, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La gran realidad detrás de la humillación de Cristo es que Él es el Hijo eterno de Dios, coronado de gloria y honra. La humillación y la pasión de nuestro Señor Jesucristo constituye entonces algo que Él ha insertado en el tiempo, algo temporal, para hablar de la realidad eterna de su persona. No se ha quedado en la cruz. Es un espacio necesario, pero es un espacio que si estuviera ausente aún estaríamos en nuestros pecados. Si la cruz no estuviera presente en el plan redentor, estaríamos en nuestros pecados. Cuando empezamos a ver la humillación de Cristo dentro de esta perspectiva eterna, cuando entendemos su propósito glorioso, cuando contemplamos la pasión a la luz del carácter real de Cristo, de quien sufrió, entonces la cruz ya no es motivo de vergüenza para el creyente, no es algo que debería avergonzarnos. Por eso dice, luego se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sentarse es evidencia de una obra terminada, una obra acabada. Su sacrificio es perfecto, su sacrificio está consumado, por eso más adelante Hebreos capítulo 10 va a decir, versículo 11, hablando de los sacerdotes, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado a la diestra de Dios. Romanos, capítulo 8, versículo 34, dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién va a condenar? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Se da cuenta? Por esta causa, Cristo se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Su obra perfecta ha terminado, por tanto ya no hay más sacrificios, ya no hay más obras humanas, no hay oración del pecador que uno pueda hacer para llegar a Dios, porque Cristo ha hecho todo perfecto, perfectamente. Cuando en la cruz dijo que estaba consumado, era algo real, no estaba diciendo una oportunidad para que los hombres se acerquen a Dios, no, era algo real que Dios había hecho en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, como dijimos, es la obra final, el mensaje final de Dios. Pero sentarse no solamente es evidencia de una obra acabada, también es evidencia de su autoridad, la autoridad de Cristo. Se sienta porque Él es el Rey y porque ha efectuado una perfecta y una obra completa de redención. Es perfecto esto. Se sienta porque es su lugar por derecho propio. Él salió de ahí. Se sienta porque ha acabado la obra, porque había dejado su lugar para ir a cumplir esa obra. ¿Se da cuenta? Había dejado su gloria para humillarse, para tomar forma de hombre, para nacer de una virgen, para limitarse a un cuerpo humano, para limitarse a nuestra temporalidad, para sufrir desde su nacimiento. Y como dice Isaías 53, ser este varón de dolores, experimentado en quebrantos. Entonces el cristiano es privilegiado de contemplar a Cristo, de contemplar este mensaje hablado de parte de Dios por medio del mensaje que predicamos, mensaje que no limitamos a una fecha de Navidad. No lo haga, no caiga en ese error, Un mensaje que necesitamos escuchar permanentemente, los creyentes y los no creyentes, lo necesitamos escuchar. Unos, los creyentes, para santificación, para considerar. Por eso va a decir más adelante Hebreos capítulo 12, lo leímos hace un momento, que pongamos los ojos en Jesús, capítulo 12, versículo 2,
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Consideren a Cristo. El cristiano tiene que considerar una y otra vez el Evangelio. No se puede cansar. El Evangelio un cristiano no puede decir, no, bueno, pero esto ya lo sé. No, me estaba aburriendo, Germán, con tanto Evangelio, tanto. No. El Evangelio es muy profundo como para decir, es aburrido. No. Los que aún no creen necesitan escucharlo una y otra vez. Quizá Dios les conceda arrepentimiento y perdón de pecados. Por eso no se quede con las luces. Son lindas. Yo soy medio Grinch. A mí no me... Pero son lindas los adornos. Es muy lindo. Pero no se limite a eso, no se quede con eso. Tampoco las comidas, que a veces nos caen mal, necesitamos alguna cosa para acomodar el estómago. No se quede con eso. Los regalos, no se quede con eso. No deje pasar un día más y considerar a Cristo. Si usted es creyente, considérelo, y hoy tenemos la Cena del Señor. Es una nueva oportunidad para considerar y traer a la mente y al corazón. Pero si no es de Cristo, no deje pasar un día más. Y venga a Cristo. Porque solamente, este es el mensaje final, dijimos. Solamente por medio de Él el pecador puede encontrar vida eterna. ¿Se da cuenta? Solamente por medio de Cristo la persona puede encontrar verdadero perdón de pecados y perdón de su condición. No hay otra forma, no hay otro mensaje, no hay otro medio. Dios ha hablado. Por eso al final de Hebreos va a decir, mirad que no desechéis al que habla. No desechéis al que habla. Quien diga que Jesucristo es menos que esto que describe Hebreos y en toda la Biblia, déjeme decirle, es un necio. Es un necio y hace a Dios un mentiroso, porque Dios dijo que Jesucristo, su Hijo, es preeminente en todo. Es preeminente y es el mensaje final. ¿Qué significa esto para nosotros? Que rechazar a Jesucristo es quedar excluido de su presencia e ir al infierno para siempre. Arrepentirse, creer y confiar en Jesucristo y en su obra es entrar en todo lo que Él es y en todo lo que Él posee. Por eso dice, vamos a ser herederos de salvación junto con Cristo. No hay más opciones. No hay grises. La palabra de Dios es muy clara. Es muy clara y Dios ha hablado. Vamos a orar. Señor, gracias por poder considerar en esta mañana a aquel que se dio a sí mismo para reunir a un pueblo, salvarlos, Señor, y reunirlos para que finalmente Él próximamente vuelva a buscarnos, Señor. Y mientras tanto, Padre, ayúdanos a todos los días considerar seriamente la preeminencia de Cristo sobre nuestra vida. Él es la autoridad de tu iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Él es preeminente en todo. Él es quien ordena todas las cosas con la palabra de su poder. Él es a quien adoramos, Señor, y quien queremos que
que permanentemente sea el centro de todo lo que hacemos. No queremos hacer nada, Señor, y perdona nuestra necedad, perdona esos aires de grandeza que a veces tenemos, Señor, de creer de que las cosas que hacemos es porque nosotros somos importantes. No, Señor, tu Hijo es el centro de todo. A Él venimos a adorar y a Él predicamos. No hay otro mensaje más importante y más precioso que no solamente el incrédulo pueda escuchar, sino también el creyente. Para el creyente, qué precioso es, Señor, poder escuchar todos los días acerca de esta gracia tremenda en Cristo. Todos los días, Señor, para recordarnos de dónde nos ha sacado y a dónde nos quiere llevar, Señor. Y mientras tanto, Padre, por medio del Evangelio, santifica a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, siempre a considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que nuestro ánimo no se decaiga en medio de esta lucha con el pecado, en medio de la lucha de los pecados de otros, posiblemente contra nosotros, y también este pecado que reina en este mundo. Señor, que nuestro ánimo no decaiga porque Cristo ha sufrido por causa de estas cosas, Señor. Nosotros no hemos sufrido ni siquiera hasta la sangre. No nos persiguen, Señor. Pero el mismo mensaje es el que tenemos que dar, que Cristo es lo más precioso que podemos anunciar. Él es el mensaje final, Señor, y si hay alguien aquí, Padre, que no te conoce, que no ha sido renacido por la obra de tu Espíritu, Señor, haz esa obra si es tu voluntad, Señor, y concédele arrepentimiento, que ese corazón humillado ante ti, Señor, vaya en su intimidad. No tienen que hacer en su intimidad, Padre, que vaya a ti, que corra a la cruz. Señor, te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.